Buenas tardes, amigos y hermanos que nos escuchan en este momento. Soy el pastor José Ramos de la Iglesia La Trinidad en San José, California. Quiero llegar una vez más a sus hogares con un mensaje que he titulado En Cristo hay perdón y está basado en Mateo 18, 21 al 35. En la escritura para hoy, Pedro pregunta, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Verso 21. En el pasaje para el domingo pasado, Jesús había hablado sobre el proceso del perdón en la comunidad cristiana. Este domingo las preguntas de Pedro implican también cuándo y cómo perdonar. En Mateo capítulo 6, Jesús ya había enseñado a sus discípulos que era necesario perdonar a los deudores para acceder al perdón de Dios. Mateo 6, versos 12, 14 y 15. Dios perdonará nuestras deudas si perdonamos a otros sus deudas y retendrá las nuestras si retenemos las deudas de nuestros deudores. Es por esto que Pedro, sabiendo lo difícil que es perdonar, le hace estas preguntas a Jesús. Jesús pone en aprietos a Pedro y a los demás discípulos, pues les dice que deben perdonar no solamente 7 veces, sino 70 veces 7. Imaginemos a Pedro en este momento tratando de ver cuál es el resultado de 70 por 7. ¿Dónde está mi tableta de cera? ¿Quién me presta una tableta de cera dentro del grupo? Las tabletas de cera eran usadas en el mundo greco-romano y por muchos siglos después por los escribas y por los contadores para llevar registros y para hacer cálculos. Yo no tengo aquí una tableta de cera, pero sí he conseguido una de estas calculadoras con cinta. Veamos qué es lo que Pedro estaba tratando de hacer. 70 veces 7 es igual a... Este es el resultado. Pero en realidad Jesús le dice, no, de eso no se trata. Lo que estoy tratando de decirles es que deben perdonar ilimitadamente. El perdón sin límites pareciera un idealismo cristiano que pocas veces se pone en la práctica. ¿Es posible perdonar a una persona que sigue ofendiéndonos? El pasaje del domingo anterior nos da la clave. El perdón se da en el marco de un proceso comunitario. Si la persona escucha, acouse en griego, y esta palabra aparece en los versos 15, 16 y 17, es decir, reconoce su falta y se arrepiente, perdónalo. Lucas 17, versos 3 y 4 nos ayuda a entender mejor este pasaje. Dice Lucas, si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. En la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, Amós dice que Jehová habrá de perdonar 3 veces.
En los capítulos 1 y 2 de Amós dice que Jehová perdonará las transgresiones hasta 3 veces, mas no la cuarta transgresión. También el Talmud babilónico, la tradición oral que comentaba la Biblia hebrea y que después fue escrito, enseña que se debe perdonar hasta 3 veces la misma falta. Pedro quiere ir más allá y le pregunta a Jesús si se debe perdonar una ofensa hasta 7 veces. El número 7 en la Biblia, como ustedes saben, significa perfección. Jesús le responde a Pedro que se debe perdonar hasta 70 veces 7. Jesús usa una fórmula matemática para decirnos que debemos perdonar sin límites. Mi explicación favorita a esta fórmula es, si 7 es perfección, entonces si multiplicamos 7 o 70, si multiplicamos perfección por perfección, dará como resultado amor perfecto. Pero no debemos apresurarnos si el agresor no reconoce su falta, si el agresor no cambia su actitud y sigue causando daño. La iglesia o la comunidad no estaría ayudando al agresor a arrepentirse si la iglesia o la comunidad lo perdona apresuradamente. Vemos casos como estos en nuestras comunidades, familias e iglesias y aún en instituciones de voluntariado. Por ejemplo, esposos que son agresivos con las esposas y los hijos, empleadores que abusan de los trabajadores esenciales porque estos no tienen documentos, etc. En estos casos no debemos perdonar y olvidar, más bien debemos recordar y alentar a la persona para que se arrepienta. Jesús nos pide proteger a los más débiles y a los más pequeños entre nosotros. El perdón, más que una fórmula matemática en la que Jesús aumenta cuantitativamente el número de veces que debemos otorgar perdón de 7 a 70 veces 7, es una expresión cualitativa de cómo se otorga el perdón. Debemos perdonar con humildad para que Dios nos perdone. Como Jesús dice en el verso 35, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. La persona debe perdonar de corazón para que Dios también libere de sus pecados a la persona que perdona. Las personas deben perdonar profundamente. Esto no debe involucrar una espiritualidad arrogante que expresa un deseo de autosatisfacción y superioridad. El perdonar con un corazón humilde reconcilia, propicia un cambio de actitud y elimina motivaciones ocultas. Dios sacrificó a su Hijo Jesucristo para perdonarnos de nuestros pecados cuando nos hicimos creyentes. Dios, en su inmensa misericordia, nos perdonó y es por eso por lo que debemos responder a su amor y misericordia. Cuando Cristo nos rescató de la esclavitud del pecado, nos dio libertad para amar.
Debemos amar a los pecadores como Dios nos ha amado. En la parábola de los dos deudores, Jesús habla de misericordia. Nos dice que debemos actuar constantemente con misericordia. Estamos viviendo tiempos difíciles que nos llama a ser tolerantes y misericordiosos. Este es un tiempo de gracia abundante, de gracia que todo lo perdona, de gracia indulgente, porque Jesús se sacrificó por nosotros. Este es un tiempo para realizar actos de amor que surjan del corazón, actos que propicien humanidad, respeto y perdón. Nuestro país está viviendo momentos difíciles. Nuestro país está más dividido que nunca, económica, política, social y hasta religiosamente. El odio y la violencia prevalecen. Las emociones y la indignación tienden a dominar nuestras voluntades y nos están llevando a conductas destructivas. Dios demanda un cambio. El Espíritu nos dice que un cambio sucederá pronto y entonces veremos un nuevo cielo y una nueva tierra. Cuando esto suceda, la Iglesia estará llamada a ser un ejemplo de perdón reconciliador con justicia y misericordia. Pidamos a Dios que nos ayude a ser una iglesia que perdona como Dios nos ha perdonado. Una iglesia que perdona de corazón y que está en solidaridad con los más pequeños entre nosotros. Son tiempos difíciles, pero también son tiempos de gracia, donde el Señor nos llama a ser misericordiosos, donde Dios nos llama a ser solidarios, donde Dios nos llama a amar a todos sin distinción. Amén.